Buenas tardes, mi grupo está conformado por Alison Olano y mi persona, Daniela Fontalvo. En el día de hoy les vamos a hablar sobre eh, la biografía del pensamiento de Nietzsche hecha por Safransky, más que todo con énfasis en el análisis a sí mismo. Este texto comienza con unas frases hechas por Nietzsche bajo el título de La observación de uno mismo, escritas en el 68. Dice: esta engaña, conócete a ti mismo mediante la acción, no mediante la contemplación. La observación coarta la energía, descompone y desmenuza. Con respecto a esto, él decía que mediante la propia observación uno podía separar lo propio de lo extraño, es decir, uno podía separar lo que uno quería de lo que los demás querían de uno. Sin embargo, a veces esta separación no se daba de forma nítida, ya que a veces uno de los propios una de las propias complicaciones del ser humano es que no se sabe lo que uno quiere. Luego siguen dando unos datos biográficos en los que decía, por ejemplo, que la madre de Nietzsche quería que él fuera párroco, y mencionan que en el primer semestre de teología lo abandonó para dedicarse ya de lleno a la filología clásica. Sin embargo, aquí todavía estaba lejos de ir en contra del cristianismo, pero algunos dogmas cristianos como la resurrección, la gracia y la justificación de la fe ya no tenían mucha fuerza para él. En 1865 él, digamos que vuelve a su casa de vacaciones, y ahí donde ya se empieza a negar a ser partícipe de las Eucaristías a las que su madre quería que él asistiera, y ya luego publica, digamos que ya formalmente, una carta sobre lo que él pensaba de la religión y de la fe. En estas cartas él dice que para las personas es mucho más fácil creer lo que les consuela, y es mucho más difícil buscar la verdad, ya que la verdad no va ligada necesariamente con lo bueno y con lo bello. Entonces dice que el amigo de la verdad no puede conformarse con la quietud, con la calma, sino que sino que su vida va a estar, digamos que, un poco más encaminada a lo feo, porque pues como dije anteriormente, la verdad no necesariamente tiene que ser algo bueno y algo bello. Entonces dice, eh, luego aparece un tal Rich que lo promueve invitándolo a hacer, digamos que, colaboraciones de edición de filología. Sin embargo, mencionan que la filología como tal, la filología clásica, no arrastrará a Nietzsche, sino que él se dejará luego arrastrar de la filosofía cuando conoce o cuando lleguen a sus manos obras de Schopenhauer. En el 1865, descubrió en un anticuario 2 tomos de El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Entonces digamos que los leyó y quedó como absorto en una embriaguez, y ahí leyó que el mundo regido por la razón, el sentido histórico y la moral no son un mundo genuino. Digamos que el mundo genuino, el que está por detrás y por debajo, es el mundo regido por la voluntad. Posteriormente, en las cartas que él escribe, ya se nota como en él una gran conmoción, casi que conversión, pues por todo lo que había leído de Schopenhauer. Decía que, por ejemplo, decía que ahora con lo que había leído de Schopenhauer, veía con claridad la esencia del mundo, su sustancia. No era algo racional o lógico, sino un impulso vital y oscuro. Hay que decidirse entre vivir tonto y satisfecho o vivir con sabiduría y renuncias. O somos esclavos de la vida o somos señores. Entonces decía también, ya hablando de la voluntad, de la animalidad, que la vida solo se hace soportable cuando nos deshacemos de lo que encarcela o de lo que atrapa nuestra animalidad. Es cuando hacemos eso que se nos quita un peso a nuestra humanidad, o se nos quita un peso de encima. En 1968 le escribe a un amigo suyo qué es lo que le fascinaba de Schopenhauer, y él dice que es su aire ético, cruz, muerte y sepultura, que no le causa depresión, sino que obran como elixir de la vida. Entonces ya hasta este punto Nietzsche se deja estimular de todo este concepto sombrío de la vida que tiene Schopenhauer, y lo hace también para ver hasta qué medida puede llevar esto sin perderle un sentido a la vida. Hay otro texto, otras frases escritas por él en las que
resaltan pues esa fuerza de la animalidad y de la voluntad, y dice lo siguiente: cuán distintos son el relámpago, la tempestad, el granizo, que son poderes libres, sin ética, qué felices, qué fuertes son, voluntad pura, sin perturbaciones por causa del entendimiento. También por otro lado dice que ve al hombre de un modo diferente, ya pues ve a las personas en general de un modo diferente, ya que Schopenhauer le ha quitado como la venda del optimismo de los ojos. Entonces ve con mayor agudeza y su vida se ha vuelto más interesante, pero también un poco más fea. Luego, posteriormente, hace unas cartas sobre digamos que lo que significaba para él Schopenhauer. Entonces aquí resalta que para él era un verdadero, más que un maestro, era un verdadero educador. Dice, el verdadero educador, y resalta el verdadero educador como un liberador, que ayuda al alma joven a descubrir la ley fundamental. El libertador es también un despertador, y que en medida el joven Nietzsche, por un momento de primer encuentro con la obra de Schopenhauer, necesitaba un despertar. Entonces resaltó siempre la obra de Schopenhauer como un guía y un verdadero filósofo.